Che, Nica, ¿qué hacemos esta noche? No sé, a mí me pinta salir, pero... Y la verdad es que a mí me pinta Netflix. Yo me quedo Como con noticia Netflix. de último momento, ocurrió un ¿Y terremoto qué es eso? de magnitud 9 en el estado de Ah, ¿qué estás haciendo? Viene debido a la situación del banco. ¿De qué está hablando? Por el De los momento, terremotos. Ah, ¿De qué hincha lo van a vamos con trucar? no se fue, man, no se puede ofender así. Ya se me escondió. Estamos jugando. Culo. Vamos allá. Venime. Vení acá. Pobre Nica, a mí me dio pena. Epa. Cántamelo. Ah, bueno. Falta el mío y ganamos acá. ¿Vos tenés algo? Tengo, tranqui. Me está hablando mi canal. Pará. ¿Qué? A mí me llamó hace un rato Nica. Yo tengo una No, llamada. ¿Qué falta el mío? A mí también, creo. 33. 33 de mano. Huevo. Bueno, dejemos un truco, dice Nicanor que mañana el prueba de ciencia de la Tierra. ¡Arriba! Arriba. Digamos. ¿De qué? ¿Pero qué tema? Ciencia de la Tierra, todo lo de las placas. ¿Estudiaron? Placas. ¿Quién es placa? Y si vamos a Yo, estudiar mira, yo lo ahora, único que sé de eso es un cosa que se llama borde transformante y un par de giras más, pero... Algo de Argentina me habían dicho. Bueno, empecemos a repasar. Pará, algunos saben algún Ah. tema bien y nos lo vamos explicando entre nosotros. Vamos a averiguar qué onda hay. Vamos, vamos a buscar y Claro, estudiar vamos, juntos. Estuvimos todos juntos, dale. Bueno, dale. Chao, chicos. Evo, ¿encontraron algo? Sí, estuve averiguando un poco. ¿Ustedes? Sí, yo también encontré. ¿Vos qué encontraste, Juan? Yo un poco de encaje del continente, fragmentación y Pangea. yo encontré algo de convergencia continente-continente. Y también encontré acá un poco de la comprobación del modelo tectónico de placas. Yo también encontré algo de tectónica de placa y el borde convergente océano-océano. Yo encontré los bordes de fase transformante. Yo busqué un poco de los bordes divergentes y forman algo con los océanos. No es complicado. No ¿Qué tiene lo- Es entenderlo más que nada. Bueno, Vamos, cada vamos. uno. ¿Les parece que cada uno explique el tema Chulo, que así. digo? Dale, y ayudamos a todos para La prueba. la prueba. Y último lo que falta, le pedimos a Nica que lo pase. Dale, Que lo luego pase. que nos explique por WhatsApp. Por WhatsApp, un audio, un video, lo que sea. O ¿Por hacemos qué video sabe llamada. estudiar a su casa? ¿Ah? ¿Qué? Después estudiar a su casa. No, no creo. Si dijo que tenés que entrenar, supuestamente. Bueno, Bueno, ya fue. vamos a Vamos a ver. hacer vamos a ver qué- novia. Chicos, le cuento un poco de la encaje de continentes. Sí, dale. Bueno, dale. Wagner fue el primero que dijo que los continentes estaban todos unidos en un principio, hace 200 millones de años, y esto causó mucha duda entre los geólogos y muchas respuestas. Estos le dijeron lo- los bordes fueron erosionando y con el agua cambiaron, que no eran iguales. Pero Edward Bullard y dos colaboradores produjeron un mapa de hace 900 años que intentaron ajustar los bordes de África y Sudamérica. Yo Y esto, escuché que Wegener había dicho que encontró fósiles del Mesosaurus sí, en la costa de Sudamérica y de África. Y de África, ¿no? Es verdad, es como que tienen formas parecidas. Si te pones a pensar. Los científicos, él supuso que podrían haber estado unidas en algún momento para que estén en los mismos animales en lugares tan separados. Están separados. Es que si vos te pones a ver, fíjate la parte de Brasil como encaja con la de África, es como medio obvio. y bueno, también la fragmentación de Pangea. Pangea fue como el primer continente que está constituido por todos los ser que otros era como un continentes. Sí, era un bloque continental. Y bueno, después, hace 150 millones de años, se dividió Pangea, nació el mar Mediterráneo y se dividió Pangea en Laurasia al norte, Gondwana al norte y Laurasia al sur. Sí. Están notando eso. Sí. Después pasar la foto. Después de 100 millones de años, más o menos, se comenzaron a ver los primeros continentes ya formados, que surgió Sudamérica, África, Europa y Asia, América del Norte, también la Antártida y la India, que estaba descolgada abajo del Ecuador. Y bueno, hasta llegar hacia la forma del día de hoy. Bueno, yo le introduzco sobre la tectónica de placas. Es una teoría compuesta por una variedad de ideas. Esto va de la subducción hasta la expansión del fondo oceánico. Todo esto es lo que llevó desde Pangea hasta la deriva de los continentes. Según la tectónica de placas, se puede dividir en distintos bordes. Antes de los bordes está la litósfera, que es la parte más superficial de la placa,
y la tenósfera es en donde la parte más profunda de la placa. Después los tipos de bordes son los divergentes, los convergentes y los fallas transformantes, que bueno, después cada uno explica el que estudió para hoy. Yo sé los Yo lo digo, transformantes, así que... Sí, yo sé un poco de los convergentes. Yo también, ¿Querés que lo empecemos a explicar después? Bueno, dale. Bueno, ahora les voy a hablar, chicos, de la convergencia océano-océano. Les traje una maqueta para demostrarles bien lo que sucede. La placa número 1 va a ser la agua más densa, la que posee agua más densa y se va a hundir debido al peso. La placa número 2 va a ser la que va a cabalgar sobre encima de esta. Esto produce una zona de actividad volcánica en donde se van a formar volcanes. Este magma liberado por estos volcanes va a ascender hacia la superficie formando un arco de islas volcánicas a través de la superficie. Esto, si se mantiene durante muchos años, va a terminar de construir estructuras volcánicas como islas conocidas como la de Hawái. Chicos, ahora les voy a explicar de el borde convergente océano-continente. Dale. Les traje una maqueta más o menos para que entiendan. Es así, miren. Ahí lo ven. Sí, sí. Es la placa que tiene material continental que es menos densa, va a seguir como flotando y va a cabalgar sobre la que es más densa, que es la placa oceánica. En este tipo de borde hay primas de creación. ¿Qué significa esto? Que son parte que los sedimentos transportados por el océano hacia desde la placa oceánica se adosan al borde formando corteza continental. Después, un ejemplo, montañas como los Andes, que se producen en parte de la actividad volcánica, el magma sube por acá, estos se denominan arcos volcánicos continentales. Bueno, chicos, yo les voy a hablar de la convergencia continente-continente. Cuando convergen dos placas que llevan corteza continental, ninguna de las dos placas subducirá debajo de la otra, debido a que que tienen la misma densidad. Y por lo tanto, las dos van a subir. El resultado es una colisión entre los dos bloques continentales. Una colisión semejante se produjo cuando el subcontinente de India embistió a Asia y produjo el Himalaya. Otros ejemplos que podemos ver son los Alpes, los Alpaches y los Urales. Bueno, antes de una colisión continental, las masas de tierra afectadas están separadas por una cuenca oceánica. A medida que los bloques continentales convergen, el fondo oceánico queda debajo de una de las placas. Y ya está. Bueno, yo voy a hablar de los bordes de falla transformante, que es el tercer tipo de borde, también que se llama borde pasivo. Tiene un desplazamiento horizontal, es decir, una placa va al lado de la otra y no produce ni destruye litósfera. Se observó a lo largo del tiempo que esas fallas estaban en dirección opuesta a la necesaria para seguir el movimiento de la dorsal. Bueno, fue descubierta por un científico de apellido Wilson en la Universidad de Toronto. Wilson sugirió que las fallas concentran los cinturones de activos globales en una red continua que divide la superficie externa de la Tierra. Bueno, la mayoría de las fallas transformantes unen dos segmentos de una dorsal centrooceánica y son parte de las líneas provenientes de la rotura en la corteza oceánica, que se llaman zona de fractura y abarcan las fallas transformantes y sus extensiones inactivas en el interior de las placas. Gracias, Pequi. De nada. Bueno, ahora vamos a hablar de los bordes divergentes, que son el límite entre dos placas litosféricas continuas que se separan. Cuando las placas divergen, el nuevo material asciende por procesos magmáticos desde el manto terrestre, así creándose una nueva litósfera. Los bordes divergentes más activos son los responsables de la expansión del fondo oceánico, que ahora se los vamos a explicar con una maqueta. En los años 60, Henry Hess descubrió esta teoría, que estas serían dos placas litosféricas y estos los fondos oceánicos que lo rodean. Lo rojo sería el manto superior y por debajo está la astenósfera y el manto. Lo que queremos mostrar es cuando aumenta la temperatura, produce el ascenso del magma que va empujando las placas en sentido opuesto
Y bueno, lo que se puede ver son los verdes serían sedimentos más recientes y si el proceso sigue continuando, se seguiría produciendo la expansión del fondo oceánico. Yo me cansé de todo esto. ¿Alguien sabe los temas de los terremotos y los puntos calientes? No, ni idea. Y Más temas, son los falta eso. Son los últimos temas. Ya no sé qué. Nicanor hoy cuando se fue nos quiso hablar de los terremotos. Sí, él sabe todo. Y sí sabe la tele hablando de eso. Le pidamos Le pedimos que nos mande algo, un video, un audio, algo. Bueno, Dale. Pero, También les voy a hablar sobre algunas pruebas que fueron fundamentales para confirmar la expansión del fondo oceánico. Y estas son las pruebas procedentes por sondeos oceánicos. Desde 1968 hasta 1983, la fuente de estos importantes datos
era el proyecto de perforaciones en aguas profundas, que era un programa internacional, que como objetivo tenía recoger información de primera mano sobre la edad y los procesos que formaron las cuencas oceánicas. Para llevarlo a cabo, se construyó un buque para realizar sondeos marinos, el Glomar Challenger. Las operaciones empezaron en agosto de 1968, en el Atlántico Sur. Un importante objetivo era recoger muestras del sedimento situado por encima de la corteza ígnea como un medio para datar el fondo oceánico en cada lugar. Cuando se representó la edad de los sedimentos más antiguos en cada punto de perforación frente a su distancia con respecto a la cresta de la dorsal, la representación demostró que la edad del sedimento aumentaba a medida que lo hacía la distancia desde la dorsal. Este hallazgo coincidía con la hipótesis de expansión del fondo oceánico. Además, la velocidad de expansión del fondo oceánico, determinada a partir de las edades de los sedimentos, era idéntica a la velocidad previamente calculada a partir de las pruebas magnéticas. La perforación subsiguiente en el Océano Pacífico verificó sus hallazgos. Las muestras revelaron que los sedimentos están casi por completo ausentes en la cresta de la dorsal y que el grosor de los sedimentos aumenta con la distancia de la dorsal. Además, las determinaciones en el mar abierto han demostrado que los sedimentos se acumulan a una velocidad de aproximadamente 1 centímetro cada 1000 años. Por consiguiente, si el fondo oceánico fuera antiguo, los sedimentos tendrían muchos kilómetros de grosor. Durante sus 15 años de funcionamiento, el Global Challenger recorrió más de 600.000 kilómetros en 96 viajes a través de todo el océano. La perforación de 1092 sondeos produjo más de 96 kilómetros de muestras de valor incalculable. El buque perforador más avanzado desde el punto de vista tecnológico, el Hoyes Resolution, continúa ahora el trabajo de Glomar Challenger. El Hoyes Resolution puede perforar en aguas profundas de hasta 8.100 metros y contiene laboratorios a bordo equipados con grandes y variados equipos de investigación científica. Fractura o deslizamiento friccional. Las pruebas experimentales indican que una placa descendente fría puede calentarse tan despacio que puede fracturarse a profundidades de 300 kilómetros de profundidad. Por lo tanto, estos terremotos pueden generarse de manera similar a los superficiales, es decir, a través de la liberación de energía elástica a lo largo de una superficie de falla. Pero, ¿qué causa los terremotos superficiales o profundos? Una hipótesis que ha conseguido apoyo se basa que, durante la subducción, las presiones crecientes hacen que algunos minerales, como el oliviano, atraviesen un cambio de fase. Cuando se produce esta transformación en el interior más frío de la placa, causa un tipo de falla de alta presión y esto va a provocar este tipo de terremotos. Como comprobación, los investigadores están reproduciendo las condiciones del manto utilizando yunques especialmente diseñados que pueden aplicar presiones enormes a muestras diminutas de rocas entre 2 diamantes. Dado que las zonas de subducción son las únicas regiones donde las rocas frías de la corteza se ven forzadas a descender a grandes profundidades, deben ser los únicos donde se producen los terremotos de foco profundo. De hecho, la ausencia de terremotos de foco profundo a lo largo de bordes divergentes y transformantes apoya la teoría de las tectónicas de placas. Acá, como podemos observar, los terremotos se clasifican en 3 tipos. Los superficiales, que el hipocentro hasta los 60 kilómetros de profundidad, los terremotos de foco intermedio entre los 60 y los 300 kilómetros en la zona media, y los terremotos de foco profundo por debajo de los 300 kilómetros, por último, en esta base. Puntos calientes. La cartografía de los montes submarinos del Océano Pacífico reveló una cadena de estructuras volcánicas que se extendía desde las islas Midway y continuaba hacia el norte hacia la fosa de las Aleutianas. La datación radiométrica de esta cadena demostró que la edad de los volcanes aumenta a medida que se distancian de Hawái. Los investigadores han propuesto la existencia de una pluma ascendente de material del manto debajo de la isla de Hawái.
La función parcial de esta roca caliente a medida que entra en un entorno de baja presión cercana a la superficie genera un área volcánica conocida como punto caliente. Probablemente conforme la placa del Pacífico se movió sobre este punto caliente y se formaron estructuras volcánicas sucesivas. La edad de cada volcán indica el momento en el que se situó sobre la pluma del manto relativamente estacionaria. Las evidencias recientes indican que se está formando una nueva pila volcánica denominada Loihi Saumont en el fondo oceánico a unos 35 kilómetros de la costa sureste de Hawái. Hablando de un punto de vista geológico, no tardará mucho en añadirse otra isla tropical a la cadena hawaiana, además de que las placas se mueven en relación con el interior de la Tierra, sino que también las huellas del punto caliente marcan la dirección de la placa. La mayoría de las pruebas indica que los puntos calientes permanecen relativamente estacionarios. De los 50 a 120 puntos calientes que existen, una docena más o menos están localizados cerca de los bordes de las placas divergentes.